La noche se cernía sobre nosotros como un manto oscuro, envolviéndonos en su abrazo gélido mientras nos adentrábamos en lo desconocido. La carretera se extendía frente a nosotros como una serpiente negra, retorcida y solitaria, invitándonos a explorar sus secretos en las sombras de la noche. Lucas, Ana y yo, Martín, nos encontrábamos en el auto, con el motor rugiendo impaciente por devorar kilómetros en esta aventura nocturna. La idea había surgido en una tarde de ocio, cuando Lucas, siempre ávido de emociones extremas, propuso la idea de recorrer esta carretera abandonada que tantas leyendas oscuras albergaba. Ana, con su espíritu audaz y curioso, no tardó en sumarse a la idea, mientras yo, el más cauto y escéptico del grupo, dudaba en aceptar semejante desafío. Pero la emoción y la adrenalina del momento ganaron la partida, y pronto nos encontramos sentados en el auto, listos para enfrentar lo que la noche tenía reservado para nosotros. Mientras avanzábamos por la carretera, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. El silencio de la noche era opresivo, roto solo por el sonido monótono de los neumáticos sobre el asfalto y el suave murmullo del viento entre los árboles. El paisaje se deslizaba frente a nosotros como un fantasma, apenas visible en la oscuridad que lo envolvía todo. Ana y Lucas parecían estar disfrutando del viaje, charlando animadamente sobre cualquier cosa que se les ocurría, pero yo no podía apartar la mirada de la carretera, con la sensación de que algo acechaba en las sombras, observándonos con ojos invisibles y llenos de malicia. A medida que avanzábamos, las luces del auto se volvían más difusas, como si una niebla invisible se hubiera instalado entre nosotros y el mundo exterior. El aire se volvió denso y pesado, dificultando la respiración y nublando mi mente con pensamientos oscuros y perturbadores. De repente, un ruido metálico resonó en la oscuridad, haciendo que el auto se tambaleara ligeramente. Lucas maldijo entre dientes mientras luchaba por mantener el control del volante, y Ana emitió un pequeño grito de sorpresa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba el panorama sombrío que se extendía frente a nosotros. No había vuelta atrás. Habíamos tomado la decisión de adentrarnos en la noche, en busca de emociones y aventuras, sin saber que el precio de nuestra imprudencia sería más alto de lo que jamás habíamos imaginado. La carretera nos había atrapado en su red de sombras y secretos, y ahora éramos presa de una fuerza oscura y maligna que nos acechaba desde las profundidades de la noche. Y aún no sabíamos cuán terrorífico sería el precio que pagaríamos por desafiar lo desconocido en esta noche maldita. Los minutos se deslizaban lentamente como gotas de agua helada por mi espalda, mientras avanzábamos por la carretera envuelta en una oscuridad palpable. La sensación de inquietud que me había invadido desde el inicio del viaje se intensificaba con cada kilómetro que dejábamos atrás. Mis manos se aferraban con fuerza al volante, como si pudieran protegerme de los horrores que acechaban en las sombras. Ana y Lucas continuaban charlando animadamente en el asiento trasero, ajenos al creciente malestar que me embargaba. Sus risas resonaban en la oscuridad, pero yo no podía apartar la mirada de la carretera, con la certeza de que algo oscuro y siniestro nos observaba desde las sombras. Fue entonces cuando los primeros signos de peligro se manifestaron ante nosotros. Luces parpadeantes comenzaron a aparecer en el horizonte, destellos intermitentes que iluminaban la noche con una luz fría y fantasmagórica. Mis manos se crispaban sobre el volante mientras observaba con creciente inquietud aquellos destellos fugaces, preguntándome qué fuerza oscura se escondía tras ellos. Ana y Lucas también habían percibido el cambio en el ambiente, y su charla animada se había transformado en un murmullo tenso y nervioso. Sus miradas se encontraron con la mía en el espejo retrovisor, reflejando el miedo y la incertidumbre que sentíamos todos. Pero ninguno de nosotros se atrevía a dar voz a nuestras preocupaciones, temerosos de lo que podríamos descubrir en la oscuridad de la noche. A medida que avanzábamos, los signos de peligro se multiplicaban a nuestro alrededor. Sombras se movían entre los árboles, figuras indistintas que se deslizaban por el borde de la carretera con una gracia sobrenatural. Mis ojos se abrían desmesuradamente mientras intentaba discernir la forma de esas figuras en la oscuridad, pero siempre se desvanecían antes de que pudiera enfocar la mirada. El viento comenzó a gemir entre los árboles con un sonido que parecía un lamento de ultratumba, envolviéndonos en una atmósfera cargada de presagios funestos. Los pelos de mi nuca se erizaban ante la sensación de que algo nos observaba desde las sombras, oculto entre los pliegues del paisaje nocturno. Mis manos temblaban sobre el volante mientras luchaba por mantener el control del auto en medio de la tormenta de emociones que me embargaba. El miedo se había apoderado de nosotros, sembrando la desconfianza y la paranoia en nuestras mentes atormentadas.
y aún no éramos conscientes de los horrores que la noche tenía reservados para nosotros en la oscuridad de la carretera. La tensión en el interior del auto era palpable, como una manta pesada que amenazaba con sofocarnos en medio de la oscuridad. Los destellos intermitentes en el horizonte se habían transformado en una sucesión de luces parpadeantes que danzaban entre la niebla espesa, proyectando sombras fantasmales sobre la carretera. Mis manos temblaban sobre el volante mientras luchaba por mantener el control del auto en medio de la densa niebla que nos rodeaba. La visibilidad se reducía a apenas unos metros, envolviéndonos en un mundo de sombras y silencio, donde cualquier cosa podía acechar en las tinieblas. Ana y Lucas permanecían en un silencio tenso en el asiento trasero, sus miradas perdidas en la oscuridad que se extendía más allá de las ventanillas del auto. El aire dentro del vehículo se había vuelto denso y pesado, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Figuras indistintas parecían moverse entre los árboles a los costados de la carretera, apenas visibles entre la niebla que los envolvía. Mis ojos buscaban desesperadamente algún indicio de lo que se escondía en las sombras, pero todo lo que encontraba era una oscuridad impenetrable que me devolvía la mirada con ojos invisibles y llenos de malicia. El sonido del viento entre los árboles se había transformado en un gemido lastimero, como un lamento de almas atormentadas que clamaban por redención en la noche eterna. Cada ráfaga de viento hacía que mi piel se erizara de horror, mientras el frío se colaba en mis huesos y congelaba mi corazón en el interior de mi pecho. El auto se detuvo abruptamente con un chirrido de neumáticos sobre el asfalto, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante en mi pecho. Ana y Lucas soltaron un grito ahogado mientras el vehículo se balanceaba ligeramente, como si estuviera siendo sacudido por una fuerza invisible y maligna. El pánico se apoderó de nosotros mientras luchábamos por entender lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Mis manos temblaban sobre el volante mientras intentaba reiniciar el auto, pero el motor permanecía inerte como si estuviera muerto. El silencio que nos rodeaba era opresivo, roto solo por el suave murmullo de la niebla que se filtraba por las ventanillas del auto. Mis ojos recorrían febrilmente el paisaje oscuro en busca de alguna señal de ayuda, pero todo lo que encontraba era una oscuridad impenetrable que se extendía hasta el infinito. La niebla espesa nos había atrapado en su abrazo gélido, envolviéndonos en una atmósfera cargada de presagios funestos. No sabíamos qué horrores nos esperaban en la oscuridad de la noche, pero estábamos seguros de una cosa: la carretera había cobrado vida propia y estábamos atrapados en su red de sombras y secretos, condenados a vagar por la eternidad en busca de redención. El silencio pesaba sobre nosotros como una losa de plomo en medio de la densa niebla que envolvía el auto. Mis manos temblaban sobre el volante mientras luchaba por mantener la calma en medio del caos que se había desatado a nuestro alrededor. Ana y Lucas permanecían en un estado de shock. Sus rostros pálidos y ojos llenos de terror reflejaban el miedo que sentíamos todos. Intenté reiniciar el auto una y otra vez, pero el motor seguía en silencio, como si se hubiera negado a volver a la vida en medio de la oscuridad que nos rodeaba. El aire dentro del vehículo se volvía cada vez más denso y sofocante, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. De repente, un ruido metálico resonó en la oscuridad, seguido por un chirrido de neumáticos sobre el asfalto. Miré por el retrovisor y vi con horror cómo una sombra oscura se abalanzaba sobre nosotros desde la niebla, con ojos brillantes y llenos de malicia que parecían perforar mi alma con su mirada. Un grito de pánico se escapó de mis labios mientras intentaba apartar la mirada de aquella figura siniestra que se acercaba rápidamente hacia nosotros. Ana y Lucas también habían visto la amenaza que se cernía sobre nosotros, y sus gritos se unieron al mío en un coro de terror y desesperación. El auto fue sacudido violentamente por el impacto, haciéndonos perder el control y girar en círculos sobre el asfalto resbaladizo. El sonido de metal retorciéndose y cristales rompiéndose llenaba el aire, mientras el mundo se convertía en un torbellino de caos y confusión a nuestro alrededor. Finalmente, el auto se detuvo con un golpe sordo, y el silencio volvió a caer sobre nosotros como un manto de muerte. Ana y Lucas gemían de dolor en el asiento trasero, mientras yo luchaba por desatar el cinturón de seguridad y salir del vehículo para evaluar los daños. El paisaje a nuestro alrededor era desolador, con árboles retorcidos y retorcidos por el impacto, y una niebla densa que parecía devorar todo a su paso. El auto estaba gravemente dañado, con el parabrisas hecho añicos y el capó abollado por el impacto. No sabíamos cómo íbamos a salir de esta situación, pero sabíamos que no podíamos quedarnos atrapados en medio de la oscuridad de la noche. El miedo se apoderó de nosotros mientras intentábamos encontrar una salida de aquella pesadilla, pero sabíamos que el peligro aún no había pasado.
La carretera nos había atrapado en su red de sombras y secretos, y estábamos a merced de fuerzas sobrenaturales que se escondían en la niebla espesa que nos rodeaba. Y no teníamos idea de qué horrores nos esperaban en la oscuridad que se extendía más allá de nuestros ojos. La noche era un manto oscuro que nos envolvía, dejándonos a merced de fuerzas oscuras y desconocidas que acechaban en las sombras. El auto había quedado gravemente dañado tras el impacto, y ahora nos encontrábamos atrapados en medio de la oscuridad de la noche, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Ana y Lucas estaban visiblemente afectados por el accidente. Sus rostros pálidos y ojos llenos de terror reflejaban el miedo que sentíamos todos. Intenté mantener la calma, pero el miedo se había apoderado de mi corazón y lo había congelado en el interior de mi pecho. De repente, un susurro sibilante se filtró en el interior del auto, haciendo que todos nos quedáramos paralizados por el miedo. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que la oscuridad que nos rodeaba y la niebla espesa que se extendía hasta el horizonte. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo inquietante que parecía provenir de todas partes a la vez. Ana y Lucas se abrazaron temblorosos en el asiento trasero, buscando consuelo en medio de la oscuridad que nos rodeaba. De repente, una luz parpadeante apareció en el horizonte, proyectando sombras fantasmales sobre la carretera. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras intentaba discernir la fuente de aquella luz. Pero todo lo que vi fue una silueta oscura que se movía entre los árboles, con ojos brillantes y llenos de malicia que parecían perforar mi alma con su mirada. El susurro se convirtió en un grito estridente que resonaba en el interior del auto, llenando el aire con una energía oscura y maligna que nos envolvía como una manta de muerte. Ana y Lucas gritaron de terror, mientras yo luchaba por mantener la calma y encontrar una salida de aquella pesadilla. De repente, una voz susurrante se hizo eco en el interior del auto, hablándonos en un tono suave y siniestro que heló la sangre en nuestras venas. «Habéis despertado a los espíritus que acechan en la oscuridad», susurró la voz, «y ahora debéis enfrentar las consecuencias de vuestra imprudencia». Mis manos temblaban sobre el volante mientras intentaba procesar las palabras de la voz desconocida. ¿Qué espíritus nos acechaban en la oscuridad? ¿Y qué consecuencias tendríamos que enfrentar por nuestro viaje imprudente? De repente, una imagen se formó en mi mente, una imagen de una figura oscura que se movía entre los árboles, con ojos brillantes y llenos de malicia que parecían perforar mi alma con su mirada. Era el espíritu de la carretera, una entidad oscura y vengativa que había sido despertada de su letargo por nuestra imprudencia y que ahora nos perseguía con ansias de venganza. El miedo se apoderó de nosotros mientras nos enfrentábamos a la verdad escalofriante que se escondía en la oscuridad de la noche. La carretera había cobrado vida propia, y ahora éramos presa de fuerzas sobrenaturales que se escondían en la niebla espesa que nos rodeaba, y no teníamos idea de cómo íbamos a escapar de aquella pesadilla que nos había atrapado en su red de sombras y secretos. El susurro siniestro resonaba en el interior del auto, envolviéndonos en una atmósfera cargada de presagios funestos. Ana y Lucas se aferraban el uno al otro, temblando de terror mientras la voz desconocida nos advertía de las consecuencias de nuestra imprudencia. Mis manos temblaban sobre el volante mientras intentaba encontrar una salida de aquella pesadilla que nos había atrapado en su red de sombras y secretos. De repente, una figura oscura emergió de la niebla, con ojos brillantes y llenos de malicia que parecían perforar mi alma con su mirada. Era el espíritu de la carretera, una entidad oscura y vengativa que había sido despertada de su letargo por nuestra imprudencia y que ahora nos perseguía con ansias de venganza. El pánico se apoderó de nosotros mientras el espíritu se abalanzaba hacia nosotros con un grito estridente que resonaba en el interior del auto. Ana y Lucas gritaron de terror mientras intentaban apartarse de la criatura que se acercaba, pero estaban atrapados en el asiento trasero, sin escapatoria posible. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo y el auto rugió con vida, lanzándose hacia adelante con una fuerza arrolladora. La criatura se lanzó sobre nosotros con ferocidad, golpeando el parabrisas con un estruendo ensordecedor que resonó en mis oídos como un eco de muerte. El auto se sacudió violentamente mientras luchaba por mantener el control sobre el volante, esquivando los árboles retorcidos y retorcidos por el impacto. La niebla espesa se cerraba sobre nosotros como un velo de muerte, impidiéndonos ver más allá de nuestras narices mientras luchábamos por encontrar una salida de aquella pesadilla que nos había atrapado en su red de sombras y secretos. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte, cortando la niebla con una claridad sobrenatural. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras el auto se lanzaba hacia adelante con un impulso renovado, ansioso por escapar de las garras del espíritu maligno que nos perseguía.
La luz se acercaba cada vez más, iluminando la carretera con una intensidad cegadora que me hacía entrecerrar los ojos con dolor. Mis manos temblaban sobre el volante mientras luchaba por mantener el control del auto, sintiendo cómo el miedo y la desesperación se apoderaban de mi corazón y lo congelaban en el interior de mi pecho. De repente, salimos de la niebla y nos encontramos en una carretera despejada y brillante, iluminada por la luz del sol que se filtraba entre las ramas de los árboles. El espíritu de la carretera había desaparecido, dejándonos atrás en un mar de alivio y gratitud. El auto se detuvo con un suspiro de alivio, y nos miramos el uno al otro con ojos llenos de incredulidad y asombro. Habíamos logrado escapar de la pesadilla que nos había atrapado en su red de sombras y secretos, pero sabíamos que nunca olvidaríamos la terrorífica experiencia que habíamos vivido en aquella noche maldita. Juntos, nos abrazamos con fuerza, sabiendo que habíamos sobrevivido a algo mucho más grande que nosotros mismos, y mientras el sol brillaba sobre nosotros, sabíamos que nunca más volveríamos a aventurarnos por aquella carretera abandonada, que guardaba secretos oscuros en su corazón.